Te enseñaron que los incas fueron la civilización más importante de Sudamérica. Te mintieron. Mucho antes de que el primer inca pisara el Cusco, culturas extraordinarias ya habían resuelto problemas que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, seguimos sin poder resolver. Construyeron ciudades sin guerras, unificaron territorios sin ejércitos, cultivaron desiertos sin una gota de lluvia y dominaron la cirugía cerebral cuando Europa todavía creía que las enfermedades las causaban los malos espíritus. Pero acá está el problema. La historia oficial borró sus nombres. Los libros de texto los mencionan al pasar, y millones de personas creen que la grandeza andina comenzó y terminó con Machu Picchu. ¿Por qué nadie habla de Caral, la ciudad más antigua de América que funcionaba sin violencia? ¿Por qué ignoramos a Chavín, que unificó medio continente usando solo fe y arquitectura? ¿Por qué olvidamos a los Moche, que escribían con imágenes 1000 años antes de que existiera Instagram? La verdad incómoda es esta. Los incas fueron brillantes, sí, pero fueron la última página de un libro de 5000 años. Todo lo que admiramos del Tahuantinsuyo, sus caminos, su agricultura en terrazas, su metalurgia, su organización estatal, ya existía siglos antes. Los incas no inventaron nada, y ese es precisamente su genio. Supieron sintetizar milenios de conocimiento acumulado en un sistema tan perfecto que conquistó un territorio del tamaño de Europa en menos de 100 años. Pero si querés entender de verdad cómo se construyó esa grandeza, necesitas retroceder en el tiempo y conocer a las culturas que pusieron los cimientos. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no está en los tours turísticos ni en los documentales de History Channel. Vas a conocer civilizaciones que desafiaron el desierto, que construyeron templos que alteraban la conciencia, que escribieron mensajes en el suelo que solo pueden leerse desde el cielo, y que nos dejaron lecciones que hoy, en plena crisis climática y social, son más relevantes que nunca. Prepárate para que todo lo que creías saber sobre las civilizaciones andinas se derrumbe como un castillo de naipes. Mucho antes de que los incas construyeran Machu Picchu, en el desierto costero del Perú surgió algo que desafía todo lo que creemos saber sobre las grandes civilizaciones. Caral no tenía murallas, no tenía ejércitos, no tenía armas de guerra. Y sin embargo, hace más de 5000 años, esta cultura levantó pirámides monumentales, desarrolló un sistema de comercio sofisticado y observó las estrellas con una precisión asombrosa. ¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada prosperara sin violencia? La respuesta nos obliga a replantear una creencia profundamente arraigada: que la civilización nace del conflicto, que el progreso humano requiere conquista. Caral nos muestra que hay otro camino, uno que eligió la cooperación sobre la dominación, el intercambio sobre la guerra. Las plazas circulares de Caral no eran solo espacios ceremoniales, eran puntos de encuentro donde distintas comunidades del valle se reunían para comerciar algodón por pescado, maíz por conchas marinas. Imagínate esto: mientras en Mesopotamia y Egipto, las primeras ciudades se rodeaban de fortificaciones, en los Andes se construían anfiteatros abiertos al cielo. Los habitantes de Caral tejían redes comerciales que conectaban la costa con la sierra, creando una economía interdependiente que hacía innecesaria la guerra. Sus sacerdotes astrónomos calculaban los solsticios para determinar el momento exacto de siembra y cosecha, convirtiendo el conocimiento del cosmos en prosperidad terrenal. No necesitaban soldados porque su verdadero poder residía en algo mucho más duradero: la capacidad de generar abundancia compartida. Esta civilización pacífica no surgió por casualidad ni por ingenuidad, sino por una comprensión profunda de que la supervivencia en un entorno desértico dependía de la colaboración. Cuando el agua escasea y la tierra cultivable es limitada, conquistar al vecino no te da ventajas, te condena. Caral entendió que la verdadera riqueza no se acumula, se distribuye. Sus templos escalonados, construidos con piedras transportadas desde kilómetros de distancia, son testimonio de un proyecto colectivo que solo pudo lograrse mediante el consenso. Y mientras esas estructuras se elevaban hacia el cielo andino, algo más sutil pero igualmente poderoso se estaba gestando: un modelo de organización social que influiría en todas las culturas que vendrían después. Porque lo que Caral sembró no fueron solo campos de algodón, sino una forma radicalmente distinta de entender qué significa ser civilizado. Alrededor del año 900 a.C., en lo más profundo de los Andes peruanos,
surgió algo que transformaría para siempre el mundo andino. Un templo que no era solo un templo, sino una experiencia sensorial diseñada para alterar la conciencia. Chavín de Huántar se convirtió en el centro de peregrinación más importante de su época, atrayendo a personas de la costa, la sierra y la selva. Pero acá viene lo fascinante: esta cultura no unificó territorios con espadas ni con conquistas, lo hizo con algo mucho más poderoso y duradero: la fe compartida. Mientras otras civilizaciones construían imperios mediante la fuerza, Chavín creó una red de creencias que conectaba comunidades separadas por cientos de kilómetros de geografía hostil. La religión, en sus manos, se convirtió en la tecnología más sofisticada de cohesión social jamás inventada. El templo de Chavín era un laberinto subterráneo donde la arquitectura jugaba con tus sentidos de formas inimaginables. Los sacerdotes ingenieros construyeron galerías internas por donde el agua corría produciendo sonidos atronadores que resonaban en la oscuridad, creando la ilusión de que la montaña misma rugía. En el corazón de ese laberinto se encontraba el Lanzón, una escultura de piedra de más de 4 metros que representaba a una deidad con colmillos felinos y cabello de serpientes. Imagínate entrar a ese espacio, la oscuridad casi total, el rugido del agua subterránea, el olor a incienso, y de repente, mediante un juego de espejos y luz natural cuidadosamente calculado, el Lanzón aparecía ante tus ojos como si materializara de la nada. No era teatro. Era neurociencia aplicada siglos antes de que existiera esa palabra. La iconografía de Chavín se extendió como un lenguaje visual compartido a lo largo de los Andes. El jaguar representando el poder terrestre, la serpiente simbolizando la conexión con el inframundo, el águila conectando con el mundo celestial. Estos símbolos aparecían en cerámicas, textiles y esculturas desde Ecuador hasta el sur del Perú, creando una identidad cultural común sin necesidad de un gobierno centralizado. Pensa en esto. Chavín logró lo que muchos imperios militares nunca consiguieron: hacer que pueblos diversos adoptaran voluntariamente una misma cosmovisión. Su legado no fueron territorios conquistados, sino mentes transformadas, comunidades que compartían una manera de entender el universo. Y cuando el poder político de Chavín finalmente decayó, su influencia espiritual ya había sembrado algo irreversible en el alma andina, algo que las culturas que emergieron después no podrían ignorar. El desierto costero del sur peruano es uno de los lugares más áridos del planeta, donde puede pasar una década entera sin que caiga una sola gota de lluvia. Y sin embargo, ahí florecieron dos de las culturas más enigmáticas y sofisticadas del mundo andino: Paracas y Nazca. Lo que hace esto aún más asombroso es que estos pueblos no solo sobrevivieron en ese paisaje hostil, sino que lo transformaron en un lienzo gigante donde dejaron mensajes que seguimos intentando descifrar hasta el día de hoy. Mientras la mayoría de las civilizaciones antiguas escribían en pergaminos o tablillas, los Paracas y Nazcas escribieron en el territorio mismo, convirtiendo el desierto en un libro abierto que solo puede leerse desde el cielo. Esta no era simplemente una cuestión de supervivencia, era una declaración filosófica. Incluso el lugar más muerto de la Tierra puede convertirse en un espacio sagrado de creación. Los Paracas desarrollaron un arte textil tan extraordinario que sus mantos son considerados hoy entre los tejidos más complejos jamás creados por manos humanas. Cada manto funerario era una narrativa visual que podía contener más de 200 figuras bordadas, representando dioses, animales míticos y escenas ceremoniales con hilos de alpaca teñidos en tonos que, increíblemente, mantienen su vibración cromática después de 2000 años. Pero acá viene algo que pocos saben: los Paracas también practicaban trepanaciones craneanas con una tasa de éxito superior al 70%, algo que ni siquiera los cirujanos europeos del siglo XIX lograban. Imagínate la precisión necesaria para abrir un cráneo con herramientas de obsidiana, remover fragmentos de hueso para aliviar presión o infecciones, y que el paciente sobreviviera. Esto no era brujería ni suerte, era conocimiento anatómico profundo transmitido de generación en generación. Luego vinieron los Nazca, herederos directos de la tradición Paracas, que llevaron la relación con el desierto a un nivel completamente distinto. Las famosas líneas de Nazca no son simples dibujos gigantes, son un sistema complejo que combina astronomía, religión y cartografía. Esas líneas perfectamente rectas que se estirarán por kilómetros pueden haber funcionado como rutas procesionales, marcadores del ciclo del agua subterránea,
o mapas ceremoniales que conectaban puntos sagrados del territorio. Pero la verdadera genialidad nazca se manifestó en sus puquios, sistemas de acueductos subterráneos que capturaban agua del subsuelo mediante una red de galerías en espiral. Gracias a esta ingeniería hídrica, los Nazca convirtieron el desierto en tierras de cultivo permanente. Pensa en la paradoja. Mientras tallaban colibríes y monos gigantes visibles solo desde el cielo, bajo tierra tejían venas de agua que daban vida a ese paisaje desolado. El desierto, bajo sus manos, dejó de ser un enemigo para convertirse en un aliado, y esa transformación requirió algo que pocas culturas han logrado dominar. En los valles del norte peruano, entre los años 100 y 800 de nuestra era, floreció una cultura que entendió algo fundamental. En un mundo sin escritura alfabética, el que controla las imágenes controla la narrativa del poder. Los Moche no dejaron textos escritos, pero nos legaron miles de cerámicas tan detalladas y realistas que funcionan como fotografías de su tiempo. Cada vasija era un documento visual que registraba ceremonias, batallas, rituales sexuales, enfermedades, plantas medicinales y escenas de la vida cotidiana con un nivel de precisión casi fotográfico. Mientras otras culturas andinas tendían hacia la abstracción, los Moche eligieron el hiperrealismo: rostros con verrugas, guerreros con cicatrices específicas, prisioneros con expresiones de terror palpable. No era arte por arte, era comunicación política, era propaganda visual, era memoria colectiva materializada en arcilla cocida. Las huacas del sol y de la luna, sus templos monumentales construidos con millones de adobes, no eran solo centros ceremoniales, sino escenarios teatrales donde el poder se representaba con una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Los murales policromos que decoraban estos edificios mostraban arañas gigantes, dioses decapitadores y procesiones de prisioneros desnudos conducidos al sacrificio. Imagínate ser un campesino moche subiendo las rampas de la Huaca de la Luna, rodeado de paredes pintadas con escenas de violencia ritual, mientras tambores resuenan y sacerdotes vestidos con máscaras felinas realizan ceremonias donde la sangre humana riega la tierra. Esto no era crueldad gratuita, era teología aplicada. Los Moche creían que el cosmos funcionaba mediante intercambios recíprocos y la sangre humana era el pago más valioso que podían ofrecer a sus dioses para garantizar lluvia, cosechas y estabilidad. El sacrificio ritual era, en su lógica, la tecnología más avanzada de negociación con lo divino. Pero si querés entender la sofisticación Moche, mira el entierro del señor de Zipán, descubierto en 1987 con su tumba intacta. Este gobernante fue sepultado con más de 400 objetos de oro, plata, cobre, turquesas y conchas marinas, orejeras con incrustaciones microscópicas, collares con cuentas de distintos materiales representando maíz, cetros de oro macizo y tocados con iconografía que comunicaba su estatus divino. La metalurgia Moche alcanzó niveles técnicos que incluían dorado por oxidación, soldadura, aleaciones complejas y repujado en láminas tan finas que parecen papel. Cada pieza de su ajuar funerario era un mensaje codificado sobre su poder político y espiritual. Los Moche no escribían con alfabetos, escribían con imágenes, y cada imagen era una frase en un lenguaje visual tan sofisticado que hoy seguimos descifrando sus sutilezas. Y mientras estas obras maestras de la comunicación visual deslumbraban en la costa norte, en las alturas del altiplano, algo aún más ambicioso estaba gestándose. A casi 4.000 metros de altura, donde el oxígeno escasea y las heladas nocturnas pueden destruir cualquier cultivo, surgió Tiwanaku, una civilización que resolvió la ecuación más difícil del mundo andino: cómo alimentar a decenas de miles de personas en un lugar donde la agricultura parecía imposible. Su respuesta fue el sistema de Waru Waru, campos elevados rodeados de canales que durante el día absorbían el calor del sol y durante la noche lo liberaban, creando microclimas que protegían los cultivos de las heladas. Esto no era simple ingenio agrícola, era climatología aplicada siglos antes de que existiera la ciencia moderna. Tiwanaku transformó el altiplano en uno de los centros productivos más eficientes de América, generando excedentes alimentarios que sostuvieron una población urbana sorprendente para su época y geografía. La grandeza no siempre se mide en oro o pirámides. A veces se mide en la capacidad de hacer florecer la vida donde todos decían que era imposible. El megalitismo de Tiwanaku te deja sin palabras cuando lo ves en persona.
bloques de andesita de más de 100 toneladas transportados desde canteras a kilómetros de distancia, ensamblados con una precisión milimétrica mediante sistemas de grapas de cobre. La Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de piedra, es mucho más que una entrada monumental. Es un calendario astronómico que registra solsticios, equinoccios y ciclos agrícolas mediante su iconografía. En el centro de la puerta está la figura del dios de los báculos, rodeado de 48 figuras aladas que representan el año agrícola dividido en ciclos precisos. Los arquitectos de Tiwanaku no solo construían edificios, construían cosmos en piedra, ordenaban el caos del universo mediante la geometría sagrada. Cada templo, cada monolito, cada plaza hundida era un instrumento para sincronizar la vida humana con los ritmos celestiales. Ellos entendieron que el verdadero poder no consiste en dominar la naturaleza, sino en alinearse con ella. Mientras Tiwanaku dominaba el altiplano con su sabiduría cósmica, en las tierras más bajas emergía Wari, el primer verdadero imperio andino, con una visión radicalmente distinta: organización, planificación urbana y control territorial mediante una red de centros administrativos conectados por caminos. Las ciudades Wari eran planificadas con una precisión casi obsesiva: calles rectas, bloques ortogonales, sistemas de almacenamiento masivo, talleres de producción especializada. Imagínate Piquillacta, su centro provincial cerca del Cusco. 47 hectáreas de construcciones de 2 pisos, con cientos de habitaciones rectangulares organizadas como un tablero de ajedrez. Esto no era improvisación, era burocracia arquitectónica. Era el Estado convirtiéndose en piedra y argamasa. Wari no conquistaba territorios para saquearlos. Los integraba a un sistema redistributivo, donde cada región producía bienes específicos que circulaban mediante caravanas de llamas por una red vial que anticipaba el futuro Hapag-Ñan Inca. Lo que Tiwanaku logró mediante el cosmos y la agricultura, Wari lo consiguió mediante la logística y la administración. Y de la fusión entre estas dos visiones, la espiritual y la pragmática, nacería algo que transformaría para siempre la costa norte del territorio andino. En el desierto costero del norte peruano, donde la lluvia es un mito y el sol calcina todo lo que toca, los chimú construyeron Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de América prehispánica. 20 kilómetros cuadrados de palacios, plazas, depósitos y talleres, todo levantado con barro secado al sol. Pero acá está lo genial. Los chimú no eligieron el adobe por falta de recursos, lo eligieron por estrategia. En un territorio sin piedra pero con valles fértiles, construir con adobe era más que arquitectura, era filosofía política. Cada ciudadela era un laberinto amurallado con una sola entrada, paredes decoradas con relieves de peces, olas y redes de pescar que contaban la historia de un pueblo cuya riqueza dependía del océano y de los ríos que bajaban de los Andes. Chan Chan no era solo una capital, era una declaración. Podemos crear grandeza incluso con los materiales más humildes, siempre que entendamos las reglas del territorio que habitamos. La verdadera obsesión chimú no era el oro ni la plata, aunque dominaban la metalurgia como pocos. Su obsesión era el agua, ese recurso escaso que determinaba la diferencia entre la abundancia y la muerte. Los ingenieros chimú construyeron uno de los sistemas de irrigación más sofisticados del mundo antiguo. Canales que recorrían cientos de kilómetros desde las montañas hasta el desierto, acueductos elevados, reservorios estratégicamente ubicados, con puertas que regulaban el flujo según las necesidades de cada valle. El Canal de la Cumbre, su obra maestra, medía más de 80 kilómetros y conectaba el valle de Chicama con el de Moche mediante un trazado que requería cálculos de pendiente milimétricos. Imagínate la planificación necesaria. Cada curva, cada desnivel, cada derivación debía calcularse para que el agua fluyera por gravedad sin erosionar los canales ni estancarse. Los chimú no adoraban al agua por superstición, la adoraban porque entendían su poder con una claridad casi científica. El reino chimú se expandió mediante la conquista, pero no era una expansión ciega. Cada valle que incorporaban traía consigo nuevas fuentes de agua que podían redistribuir mediante su red de canales, aumentando la producción agrícola y la capacidad de sustentar ejércitos más grandes. En sus talleres de Lambayeque y Trujillo, orfebres especializados producían máscaras, vasos ceremoniales y ornamentos utilizando técnicas de laminado, martillado, soldadura y dorado que asombraban a los propios incas
cuando finalmente conquistaron Chan Chan alrededor de 1470. Los incas quedaron tan impresionados con los artesanos chimú que los trasladaron al Cusco para que enseñaran sus técnicas. Pero lo más irónico es esto. Los incas conquistaron militarmente a los chimú, pero terminaron adoptando su tecnología hidráulica, su sistema de caminos, su organización administrativa. A veces la derrota militar es solo el preludio de una victoria cultural, y es precisamente esa capacidad de absorber, sintetizar y expandir lo mejor de cada cultura conquistada lo que definiría el carácter del imperio que estaba a punto de dominar los Andes. Los incas no inventaron nada, y esa es precisamente su genialidad. Cuando el Inca Pachacútec inició la expansión del Tahuantinsuyo en el siglo XV, no trajo innovaciones revolucionarias, trajo algo mucho más poderoso: la capacidad de sintetizar milenios de conocimiento andino en un sistema político tan eficiente que en menos de 100 años controló un territorio que se extendía desde Colombia hasta Chile. Los caminos que construyeron eran versiones mejoradas de las rutas Wari. Su agricultura en terrazas perfeccionaba técnicas que venían desde Tiwanaku. Su metalurgia bebía directamente de la maestría chimú. Su manejo del agua era heredero de Nazca y Chimú. Los incas fueron los grandes compiladores, los arquitectos de la síntesis final. Desde el Cusco, el ombligo del mundo, crearon un estado que no funcionaba mediante la escritura alfabética, sino mediante un lenguaje de nudos llamado quipu, que registraba desde censos poblacionales hasta inventarios de maíz, con una precisión contable que haría sonrojar a cualquier sistema burocrático moderno. El Cuapac Ñan, la red de caminos incas, era mucho más que infraestructura vial, era el sistema circulatorio del imperio. Más de 40.000 kilómetros de caminos que atravesaban desiertos, selvas, montañas y puentes colgantes sobre abismos que desafiaban la gravedad. Cada 20 o 30 kilómetros había un tambo, un centro de descanso y almacenamiento donde los chasquis, mensajeros que corrían en relevos, podían transmitir información oral desde Quito hasta el sur de Chile en cuestión de días. Pensa en la logística. Un ejército de 10.000 hombres podía movilizarse de un extremo al otro del imperio, sabiendo que en cada tambo encontraría alimento, ropa y sandalias de repuesto. Esto no era solo organización militar, era un sistema redistributivo donde el Estado almacenaba excedentes de cada región para socorrer a otras en tiempos de sequía o malas cosechas. Los incas entendieron que un imperio no se sostiene únicamente con espadas, se sostiene con reciprocidad institucionalizada, con la certeza de que el centro responderá cuando la periferia lo necesite. Pero acá viene algo que pocos entienden. El Tahuantinsuyo no era un sistema democrático ni igualitario, era una máquina redistributiva autoritaria donde el Inca era considerado hijo del sol y cada persona tenía un rol asignado desde el nacimiento. La mita, el sistema de trabajo obligatorio, movilizaba a miles de hombres para construir caminos, templos y terrazas agrícolas. Los mitimaes, poblaciones enteras trasladadas a territorios conquistados, servían para integrar culturalmente regiones rebeldes. Los quipucamayocs, contadores oficiales, registraban cada saco de quinoa, cada llama, cada habitante del imperio. Era control total, pero control que generaba estabilidad y prosperidad material para la mayoría. Cuando los españoles llegaron en 1532, encontraron un imperio en plena guerra civil tras la muerte de Huayna Cápac, pero incluso fragmentado, el Tahuantinsuyo era la estructura política más sofisticada de América. Los incas cayeron, pero su herencia no desapareció con la conquista, porque algunas raíces son demasiado profundas para ser arrancadas. La conquista española destruyó templos, quemó quipus y prohibió ceremonias, pero hay cosas que ningún conquistador puede borrar. Las lenguas que se hablan en las montañas, las técnicas que pasan de abuelos a nietos, los caminos que siguen siendo transitados 5 siglos después. Hoy, más de 10 millones de personas hablan quechua en Perú, Bolivia, Ecuador y el norte de Argentina. Otros 2 millones hablan aymara en el altiplano. Estas no son lenguas muertas preservadas en libros académicos, son idiomas vivos que se usan para negociar en mercados, para cantar en fiestas, para transmitir conocimientos agrícolas que ningún manual universitario ha logrado capturar. Cada palabra en quechua o aymara es un acto de resistencia cultural, una prueba de que las civilizaciones andinas no desaparecieron con la llegada de Pizarro. Simplemente se adaptaron, se camuflaron, esperaron.
El mundo andino no murió. Aprendió a sobrevivir bajo otras reglas. Camina por cualquier mercado de Cusco, La Paz o Otavalo, y vas a ver textiles que utilizan las mismas técnicas de telar de cintura que dominaban los paracas hace 2000 años. Los colores siguen extrayéndose de la cochinilla, del índigo, de raíces y minerales. Los diseños geométricos que adornan esos tejidos no son simples decoraciones, son tocapus, un sistema de escritura visual que comunica información sobre el origen del tejedor, su ayllu, comunidad, su historia familiar. En las terrazas agrícolas de Moray, Pisac y el Valle Sagrado, campesinos contemporáneos siguen cultivando papas nativas usando rotación de cultivos y asociación de plantas que sus ancestros perfeccionaron durante milenios. Y lo más fascinante, muchos tramos del Japacñán siguen siendo utilizados por comunidades rurales que caminan las mismas rutas que transitaban los chasquis incas, porque resulta que cuando algo funciona bien durante 500 años, no hay razón para abandonarlo. Pero el legado andino no vive solo en museos o en comunidades remotas, vive en la forma en que millones de sudamericanos entienden la relación con la tierra, con la reciprocidad, con lo comunitario. La minca, el trabajo colectivo donde toda la comunidad se reúne para construir un camino o levantar una casa, sigue practicándose en los Andes. El concepto de Aini, la reciprocidad equilibrada donde hoy te ayudo con tu cosecha sabiendo que mañana me ayudarás con la mía, estructura relaciones sociales que el capitalismo individualista no ha logrado erradicar. Cuando un agricultor boliviano le habla a la Pachamama antes de sembrar, no está representando folclore para turistas, está manteniendo viva una cosmología de 5000 años que entiende la tierra como un ser vivo con el cual debemos negociar, no como un recurso inerte que podemos explotar infinitamente. Las culturas preincaicas e incaicas nos dejaron templos espectaculares, sí, pero nos dejaron algo más importante, una manera de estar en el mundo que hoy, en plena crisis climática, suena menos a superstición y más a sabiduría urgente. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque una cosa es consumir información y otra muy distinta es dejar que esa información te transforme. Ahora sabes que hubo civilizaciones que prosperaron sin guerras, que unificaron territorios mediante ideas en lugar de espadas, que convirtieron desiertos en jardines usando solo ingenio y observación. La pregunta que te dejo es esta: ¿qué excusas te estás poniendo para no crear algo extraordinario con los recursos que tenés? Los habitantes de Caral no tenían tecnología moderna y construyeron una sociedad pacífica que duró más de 1000 años. Los chimú no tenían agua y dominaron el desierto. Los paracas no tenían anestesia y realizaban cirugías cerebrales exitosas. ¿Vos qué estás esperando? ¿Qué condiciones perfectas necesitas que se alineen antes de actuar? Acá va la verdad dura. Si estas culturas pudieron lograr maravillas en entornos hostiles, con herramientas básicas, guiados solo por observación y transmisión oral de conocimiento, ¿cuál es tu excusa hoy, con internet en tu bolsillo y acceso a todo el conocimiento humano acumulado? El mundo andino te enseña que las limitaciones no son obstáculos, son invitaciones a la creatividad, que la colaboración siempre vence a la competencia destructiva, que el verdadero poder no se mide en lo que acumulás, sino en lo que construís para las próximas generaciones. Así que te desafío, elegí una sola lección de estas culturas olvidadas y aplicala esta semana en tu vida. ¿Vas a adoptar la reciprocidad del Aini en tus relaciones? ¿Vas a enfrentar tus desiertos personales con la creatividad nazca? ¿Vas a construir algo duradero en lugar de buscar victorias rápidas? Y si realmente querés seguir profundizando en estos temas que te abren la mente y te muestran que la historia oficial es solo una versión entre muchas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Quedan miles de historias por contar, civilizaciones por descubrir, mitos por derribar. Cada semana vamos a seguir destapando las verdades que te ocultaron en la escuela, las lecciones que cambian perspectivas, el conocimiento que te hace ver el mundo con otros ojos. No te conformes con ser un espectador pasivo de tu propia vida. Convertite en alguien que actúa, que cuestiona, que construye. Las culturas andinas nos dejaron templos que siguen en pie después de 5000 años. ¿Qué vas a dejar vos? Dale al botón de suscripción y sigamos este viaje juntos. Nos vemos en el próximo video.